al ritmo de este yacecito la vamos a presentar. No voy a leer todo porque estaría una eternidad, pero es novelista, cuentista y ensayista. Subime ahí la música, tipo, ¿qué te crees? Junto con Abelardo Castillo fundó y fue responsable de 2 de las revistas literarias de mayor repercusión en la literatura latinoamericana. A ver, uno a uno, ¿cuáles eran? El Escarabajo de Oro y el Ornitorrinco. Muy bien. Su primer libro de cuentos, Los que vieron la zarza, obtuvo la mención única en el concurso de Casa de las Américas, marcando el comienzo de una larga carrera llena de premios, de libros, de reconocimientos. Conex de Platino, Nacional de Literatura, bueno, y podemos estar así toda la noche y se nos va a ir lo más rico que es la conversación, presentando noticias sobre el iceberg, la ya famosa, la vimos en todos los medios de estos días, que abrió la Feria del Libro. Liliana Hecker, buenas noches. Bienvenida. Hola Enzo, qué presentación, mamita. Pero te la mereces, vos sabés, estás como en un momento, tu novela es sobre una escritora que está como replanteándose algunas cosas, queriendo volver a escribir, como desacomodada y queriéndose reacomodar. ¿Quién? Vos hablas de Greta. De Greta, claro, Greta. Vos estás como en otro momento. Capaz que cuando escribiste la novela estabas en esa, pero ahora estás como en otro totalmente distinto. Yo creo que escribir es estar en estado de incerteza siempre. Después la novela sale y ya es un hecho, y ya los demás, bueno, para los demás es una certeza y uno ya la publicó. Pero ahora estoy de nuevo. Es decir, cuando salga de esta vorágine, que la verdad que se me juntó todo en estos días, pero después voy a volver al estado de incerteza. ¿Y ahora qué? Tengo una idea de ahora qué, pero igual que ya tenga una idea de lo que quiero no quiere decir que empiece enseguida, claro, que sepa lo que quiero hacer, que me salga lo que yo quiero. Siempre es un estado de incerteza, ¿no? El momento que yo tomo de Greta en Noticias sobre el iceberg es mayor incerteza, y eso es lo que de alguna manera en parte construye la trama, y para ponerlo en una, digamos, un lenguaje convencional, en misterio. ¿Qué le pasó a Greta? Porque hace 22 años que se prohibió contestar entrevistas, ¿no? Es decir, algo le está pasando, y sí, uno lo va a ir viendo y ella va a ir descubriendo qué le pasa. Entonces, bueno, es un momento más crítico. Uno, en general, lo que tiene la ficción es que uno, en general, elige circunstancias que son críticas. Si no, sería un embole, ¿no? Si Greta está contenta escribiendo en su casa, no pasaría nada. Exacto. Claro. Si no pasa nada, no pasa nada. Pero en la novela, claro, sin duda pasa. Y en la escritura nuestra también pasa. Un escritor una vez me dijo, me dice, ¿estás escribiendo algo? Y yo, no, acabo de publicar. Y dice, estás viviendo, me dijo. Dice, vos vivís como no, la vida es cuando publicás, te das como permiso de salir, divertirte. Yo no creo en absoluto en eso. Realmente no creo que una cosa sea la vida y otra cosa la escritura. Para mí, la escritura es parte de mi vida y estoy viviendo todo el tiempo. Es decir, viviendo digamos, en su totalidad, en todas los aspectos que presenta la vida, porque la verdad es que me fascina. Y la escritura es parte de mi vida. Y los momentos en que no puedo escribir son parte de mi vida, y cuando digo, pero no, esto no sirve para nada, también eso es parte de mi vida. Por supuesto, la vida tiene todas esas cosas. No lo separé nunca, ni lo voy a separar. Así como Greta también en la novela, ¿no? Que parece estar todo el tiempo, incluso cuando habla en esa entrevista, piensa en palabras, en expresiones, piensa en el lenguaje también. Piensa en el lenguaje, piensa en sus historias, en todo lo que atravesó, todos los acontecimientos que la atravesaron cuando estaba escribiendo sus novelas. Eso a mí me gustó mucho hacerlo, vos sabés, que a mí me encanta contar los procesos de todas mis ficciones. Yo podría contar la historia de cada una de mis ficciones, pero en este caso, que en el caso de Noticias sobre el iceberg, hice algo que no había hecho nunca, que es contar el proceso de escritura de novelas que no existen. Y eso de verdad que fue muy lindo para mí hacerlo. Sí. Y Liliana, vos recién utilizaste varias veces la palabra incerteza, sí, en vez de incertidumbre. Yo te iba a preguntar por eso, pero también eso lo podés responder si quisieras, pero digo, ¿vos pudieras ya figurarte viviendo en un estado de incerteza? Es decir,
como se dice, colgando los botines? ¿Podrías asumir que en algún momento no hay un libro posterior? Hace poco lo escuché a Vargas Llosa diciendo que él ya no escribía más, por ejemplo. Pero ya hace mucho que Vargas Llosa tendría que haber dicho eso. Me parece que está escribiendo. Claro, mira, hay algo que yo lo digo incluso en la trastienda, ¿no? Sí, es muy terrible. Uno siempre se plantea, y eso que vos decías, sí, el colgar, yo digo, pongo colgar los guantes, ¿no? Uso esa expresión porque es muy terrible. Hay momentos en que uno siente, momentos en que uno no puede escribir o no puede terminar nada, no se puede enganchar con la escritura, lo cual, bueno, puede ser natural, pero el miedo a veces, y si nunca salgo de este estado, porque no hay garantías, ¿no? Claro. Entonces, realmente uno se lo plantea, pero yo, decir, no tener más ganas, eso es terrible, pero yo creo, y lo digo en la trastienda, que hay algo más terrible que no tener ganas, que es escribir sin ganas, escribir porque, bueno, los demás te han catalogado como escritora, entonces seguís escribiendo, y a veces se nota en algunas obras de escritores que han dado obras espléndidas, y Vargas Llosa, con todos los cuestionamientos que le puedo hacer en lo político, ha dado obras, Conversación en la Catedral, es una novela única. Hay que pararse y aplaudir. Y tiene varias novelas, porque novelas menores como Pantaleón y las visitadoras, es hermosa. Un libro sobre Madame Bovary que se llama La orgía perpetua, es maravilloso. Un gran escritor, realmente. Pero la carta de batalla por Tirante el Blanco, por Tirán lo Blanc, que es también una de esas sagas de ensayos de... Sí, y después, yo creo que si Vargas Llosa, por ejemplo, moría en el 79, era el gran escritor de izquierda. Bueno, había varios. No, pero digo, mirá si hubiese dejado La Casa Verde, La Conversación en la Catedral. Bueno, pero digamos, esos son, él eligió el camino que eligió y siguió escribiendo, en fin. Pero para mí ha escrito algunas obras de más. Pero no voy a eso, ni era la idea cuestionarlo a esta altura de la vida Vargas Llosa. Pero sí creo que dos cosas. Vos habías empezado por la incerteza. Sí, uno siempre está, cuando uno escribe en estado de incerteza. Mira, yo ahora, como justamente, bueno, la novela ya está publicada, es un hecho, hablan de la novela, y me puse a rastrear mis diarios, dije, porque yo cuento que nace de una imagen que surge, yo la ubico en el 2013, que es una mujer de 70 años, en ese momento tratando de hacerla vertical, y un chico que la llama para hacer una entrevista. Yo sabía que ahí había una novela. En esa mujer de 70 años tratando de hacerla vertical, yo sabía que hay un personaje que me fascina. Por algo será, después lo podemos indagar. Y el chico, queriendo hacerle una entrevista, iba a dar posibilidad a contar la historia. No sabía nada más que eso, ¿no? Y en general... suelo, cuando en los últimos tiempos me hicieron muchas preguntas y muchas entrevistas y uno termina repitiéndose porque va. Sí. Pero ustedes van a tener la primicia, porque me puse a rastrear los diarios y es mucho más complejo que eso, porque el personaje, un personaje que se llama Greta viene de otra que se llamaba Vika, que es un desprendimiento de mi cuento largo de la voluntad y sus tribulaciones, ¿no? Y yo pensaba que eso daba para más y después en algún momento dije, no, Vika se terminó, yo no puedo escribir una novela con una persona que ya tiene un pasado planteado. Y ahí le puse Greta, y eso fue a fin del 2013. Pero a partir de ahí yo hablaba de Greta y no sé, y se me iba disolviendo, iba teniendo distintas ideas respecto de esa Greta, y en realidad casi no escribí nada, pero conviví con Greta, hasta que finalmente eso se consolidó cuando terminé la trastienda de la escritura, es decir, a comienzos un poco antes de que empezara la pandemia. Pero todo eso, que tener un personaje, pero no tener ni la más remota idea de qué historia tenía, ni a qué se dedicaba, nada. Eso es un estado de incerteza y uno convive con esa incerteza. Y en realidad
hasta que ya casi la novela está, uno sigue, digamos, medio cambiando cosas. En este caso fue mucho mayor ese estado, ¿no? Muy intenso. Fue una aventura. Ahora que ya lo viví, salió por lo menos, pienso que fue una aventura hermosa para mí, haberla vivido y que finalmente haberlo conseguido. Pero es incerteza, sí. Escribe Greta en un momento. Pues, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza, en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa. ¿Qué me está pasando? ¿Es que acaso estoy loca? Se ha interrumpido, pero sigue sintiendo una excitación como de droga que desde la cabeza o desde las manos se derrama por todo su cuerpo. Yo acá anoté, ¿por eso escribimos? ¿Para sentir esa excitación desde las manos y por todo el cuerpo? ¿O por qué Vargas Llosa escribe libros de más? ¿No? Algo lo tiene que mover. No, eso yo creo, es decir, la excitación, digamos, yo creo realmente que escribir es no solo un acto de la cabeza, es también un acto físico. Uno lo siente en las manos y lo siente en todo el cuerpo. Yo te digo, para mí la máquina de escribir, era maravillosa porque esa descarga, apretar las teclas, ¿no? Ruido, era algo. Despertar a los vecinos. Y me compré ahora, porque mi computador de cabecera, un tipo sensacional, me dijo: no, vos lo que necesitas es un teclado mecánico. Que son los que usan los chicos para jugar, que lo aprietan y hace ruidito. Es decir, bueno, no sabés, para mí ha cambiado totalmente porque yo necesito ese contacto, ¿no? Para mí es algo realmente muy hermoso, pero de cualquier manera, esto que ese fragmento, que es la canción del pirata, te la podría recitar entero, no la voy a recitar, pero la hice de memoria, no. Tiene buena memoria, Liliana, igual que Greta también. Mucha memoria. Pero en ese momento Greta está fingiendo, necesita ser observada como escritora, ¿no? Y como no tiene nada para escribir, empieza, es decir, la luna del mar riela, después el preámbulo de la Constitución, el nocturno de José Asunción Silva, empieza porque necesita, por supuesto que siente ese acto físico. Ella habla de que se inventa un observador que la mira desde la ventana de su casa y la envidia su escribir. Ella quiere ser envidiada por esas ganas que ella en ese momento de verdad no tiene para escribir, ¿no? Una especie de ruina circular que el otro no la está imaginando, por decirlo. Claro, pero ella está imaginando al que la está... Es decir, no existe, claro. Es un observador que ella se inventa. Las ventanas tienen importancia para ella. En algún momento explica de dónde le viene, ¿no? Cuando es muy chica y vive en un departamento muy chiquito, que apenas puede mirar por una rendija, ve a los vecinos de abajo y le parece que ellos son felices, que tienen una vida más hermosa que la que tiene ella de muy chica, ¿no? Entonces siempre la felicidad, bueno, la ventana aparece mucho en buena parte de mi literatura. Irene Grus, esa gran poeta y una de mis grandes amigas de la literatura, sin duda decía que por ahí yo tengo, que mis finales en general son muy, muy terribles, casi todos, ¿no? Pero que en casi toda mi literatura hay una ventana que tiene como una posibilidad de que las cosas fueran mejor, ¿no? Es decir, me gustó mucho siempre la idea de la ventana. Y hay varias ventanas, sí, creo, en mi literatura. Sí, y creo que también en esta novela hay una especie de juego de ventanas y de espejos donde una cosa refleja la otra. Gran parte de las cuestiones que construyen a Greta tienen que ver con tu biografía, el amor por los gatos, por bueno, por hay ejemplo. muchas cosas. Mira, yo creo que Greta se parece a mí, sin duda. Tiene una historia muy distinta de la mía. Como ya lo dije varias veces, le faltaron, por ejemplo, esencialmente los 3 signos de fuego que en mi vida fueron realmente muy importantes. No tiene una hermana, como fue y sigue siendo mi hermana, que inspiró varios cuentos tuyos, además. Sí, los de Mariana y Lucía, por supuesto, y era
ella es 6 años y medio mayor que yo, muy lectora desde muy chica. Esa hermana tan lectora y tan arbitraria y terrorífica, ¿no? Porque realmente era tremenda mi hermana, pero fue de verdad muy importante, sigue siéndolo, ¿no? Es Leo, mi hermana. Vos de después, Acuario. Vos de Acuario. No, yo soy Acuario, sí. Yo no soy fuego. Yo tengo el ascendente en Acuario. En Acuario, yo tengo la luna en Leo. Ah, bueno. Estamos todos ahí entre familia. Después, la revista, que Sí. Para mí fue fundamental, fue parte fundamental de mi obra como escritora, y una amistad realmente entrañable con alguien tan extraordinario como fue Abelardo Castillo. Es decir, nos conocimos de muy jóvenes, sacamos juntos, fue una aventura maravillosa sacar la revista. Entonces, eso fue fundamental en mi vida. Abelardo Castillo, fuego. Y 40 años de convivencia con ese señor que está ahí afuera, el hombre de ojos azules, que Greta no permite que entre del todo en su vida, ¿no es cierto? Pero yo sí. Yo sí. Cuando yo vi que aparecía el hombre de ojos azules, pero con una connotación a veces negativa, digo, qué raro. Pero claro, era por eso, porque vos siempre te quedaste. Claro, yo sí. Es que ella, es decir, es una de las cosas, es decir, ella sabe que podría haber sido feliz con el hombre de ojos azules, pero al mismo tiempo teme ser observada, teme ser juzgada. No se anima a la convivencia. Por eso digo, Greta se parece a mí en muchos aspectos, pero tiene una vida totalmente distinta de la mía. Eso es lo que vos decías antes, ¿no? Que también es lo que la vida, no es lo que uno es, sino lo que la vida hace con uno. Y ella, en un montón de sentidos, creo que es más desamparada que yo. Vos, Liliana, perdón que te haga ¿crees que hay un momento parecido al goce o al placer en esa tensión, en esa puja de vivir en la incerteza de, en primer lugar, encontrar los personajes, convivir con ellos, trabajar el libro? Porque a mí me pasa, y muchos colegas que escriben también, que llega un momento en el que decimos, ¿para qué hacemos esto si nunca hay goce? No, para mí no hay nada más. El disfrute realmente es escribir, no poder escribir, que no salga, pasarme días buscando cómo resuelvo esto. Eso es una aventura maravillosa. Escúchame, si yo sufriera escribiendo me dedicaría a otra cosa. Es absurdo elegir masoquismo. porque nadie me obliga a ser escritora. Claro. Es decir, escribo porque realmente para mí es una parte maravillosa de mi vida. Es decir, esa búsqueda, esa incerteza, todo eso es parte de la creación. El buscar una palabra, decir, no, esta palabra no me gusta, y buscarla y encontrarla de pronto. Pero eso es hermoso. Es decir, ir cuando vas encontrando algo, o cuando lo buscas, de pronto vas caminando por la calle y se te ocurre algo. Bueno, todo eso es parte de la escritura. No, para mí escribir es realmente un disfrute único, absolutamente, e irreemplazable para mí, sí. De la escritura de noticias sobre el iceberg, de la escritura en general y también de la lectura, vamos a seguir hablando con Liliana Hecker, que nos visita hoy en el estudio. Tenemos el lujazo y vamos a escuchar ahora, tenemos Amarraditos, ¿no? Porque en el libro sale mucha música, hay unos tanguitos, sí, unos hay boleros. Tangos, hay de todo, sí, a mí me gusta mucho. Que son cosas que le gustan a Greta, supuestamente, pero suponemos que sobre todo a su autora. Así que vamos a escuchar Amarraditos de Chabuca. ¿Por qué elegiste que aparezca este tema en el libro, Amarraditos de Chabuca? Pues es que apareció, me gustó. A mí, Marita ahora no estamos. Sí, todavía estamos. Sí. Bueno, Marita Volkonsky es un personaje que me encanta, sí, ¿no? Una mujer que es campeona de Vale Todo, sí, pero es un encanto, es realmente cuando ella entra la alegría, la confianza. Y así empieza la novela, vamos a decirle a la gente, cuando Greta está volviendo de un viaje y tiene que trasladar un mueble y Marita dice, vení, yo te llevo. No, y Marita es la que le va a hacer la mudanza, sí, y va incluso a subir. Una mujer empoderada. Absolutamente. Y ella, Greta va al lado de ella en el camión que la transporta desde Carmen de Patagones.
Y Marita Volkonsky va cantando Amarraditos. Y de pronto Greta se descubre cantando con ella. Vamos a escuchar entonces Amarraditos y pueden cantarla en casa con Liliana también. Entonces lo vio, un escritorio antiguo y enorme de roble, lleno de compartimientos diversos y con unas persianitas en la elevación del frente que parecían soñadas. Baratísimo para tanta suntuosidad. Era una especie de llamado o una señal, justo lo que necesitaba. Justo lo que necesito. Un minuto después se lo estaba diciendo al viejo de la compraventa. Lo llevo. El viejo la miró con expresión divertida. ¿Puesto? Dijo. Viejo jodón, si me hubieses conocido hace unos años sabrías que no andas tan errado. Me gustaría. Lástima que vivo en Buenos Aires. Y el viejo hizo un gesto con la boca. Mira la voz a la porteña. ¿Todas las compras las hace tan sencillito? ¿Qué te importa, viejo metido? Sí, dijo, y aunque no lo crea, igual me salen bien. Mentirosa, dijo la enana jodida que porta en la cesera, que no suele, a modo de conciencias más ortodoxas, reclamarle buena conducta, pero en cambio no le deja pasar una. Sabes de sobra que desde hace años eso dejó de ser cierto. No lo creo. ¿Qué cosa? ¿Que alguna vez fue cierto? Cállate. ¿Qué? Dijo. Se dio cuenta de que el viejo había estado hablando. ¿Desde cuándo? Nada. Era solo una sensación. El viejo pareció pensar algo. Pero rara vez me equivoco con la gente. ¿Sensación de qué? Greta sintió una ola de pavor. ¿Qué vio el tipo este en mí? Pero esta vez está totalmente equivocado, dijo por las dudas. Una de las tantas voces de Greta que todo el tiempo escucha voces, ¿no? Está como... Una voz. Tiene la voz como una que la culpa. Es una voz que la cuestiona. La cuestiona. Es una voz que la cuestiona y que... La enana jodida. La enana jodida. La enana jodida. Y al mismo tiempo tiene sus interlocutores, que son Marcos y Albertina, dos jóvenes. Albertina muy empoderada también, contestona, sí, y Marcos más en modo que quiero ser periodista. Tal cual, es decir, más reservado, más cuidadoso. Entre ellos hay algo que no sabemos bien qué pasó, qué Compañero pasa. del jardín de infantes. Claro, no sabemos qué más. Desde pollito. Pero eso también la interpela muchas veces encontrarse frente a estos dos jóvenes. Albertina sobre todo, pero son dos formas de crianza distintas y también hay puntos en común entre ellas. Puntos en común y al mismo tiempo dos generaciones muy distintas. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto alguien de una generación muy distinta entiende realmente la historia de una y hasta qué punto uno puede entender al otro? Es decir, hay puntos de encuentro y puntos de desencuentro, creo yo. En algún momento Greta le dice, ¿qué te crees? Que esto, es decir, que esto es histórico, y de pronto se da cuenta que sí, que ella de alguna manera es prehistórica. Uh-huh. Y trata de imaginarse como si su madre le hubiese dicho algo que ocurrió 60 años atrás, ella pensaría, bueno, es un pasado remotísimo. Y ella está contando a los chicos cosas que pasaron hace 60 años y que le pasaron a ella. Y en este caso, esos 60 años atrás son los 60 también, ¿no? Es la gran década de los 60, de la cual vos sos una representante muy cabal en cuanto al rol del intelectual en la sociedad, las discusiones. Vos estuviste en esos bares míticos de la Avenida Corrientes donde se fumaba y se hablaba de marxismo. Absolutamente. Todos los bares que hoy son notables, eran los bares a los que yo iba. Primero las Violetas. Que notables no eran en esa época, no, al contrario. El Café de los Angelitos, ahí donde yo digo, ahí entré a la literatura cuando tenía 16 años, el 22 de enero de 1960, con 16 años, a la noche, viernes a la noche, entré al Café de los Angelitos, porque ahí se hacían las reuniones del Grillo de Papel. Pero era un café, no era esto que es ahora, era un café muy grande, en que iban hombres, que iban a jugar a los dados, jugar al dominó. Era un boliche, bueno, tiene un tango, Café de los Angelitos, en Rivadavia y el Rincón. Tango bien, un bar bien bar, ¿no? Ese también, después, bueno, el Tortoni, por supuesto. Ahí hacíamos todas las reuniones del Escarabajo los viernes, hasta que llegó la dictadura, hasta que dejamos de salir en el 74. Ahí nos reuníamos en el Tortoni, en el fondo, que era un lugar muy tranquilo, es decir, podía
pasó toda la literatura por ahí. Ahora hay fila de turistas ahí para entrar. Absolutamente, ahora tienen nombre las salas. Pero no se ahí puede tomar un café ahora. no, además es carísimo. Pero fíjense lo que eran, ¿no? Las reuniones de los 60, ya había venido de Mendoza Tejada Gómez. Y un día, a una de esas reuniones en el Tortoni, trae a un amigo suyo, músico, Matos, y la negra, la esposa de Matos. Y entonces, el músico era Matos. No Mercedes. Eran Matos y parecía que la mujer de Matos cantaba Se también. parece que canta. Y entonces le dijo, ¿por qué no cantas algo, negra? Y la negra, esa, cantó el cachapecero y casi nos caemos muertos, porque no la conocía nadie, pero cantaba como cantó después la negra, y era Mercedes Sosa. Poco tiempo después fue a Cosquín y ya empezó a hacer la negra Sosa, Mercedes Sosa. A Matos lo dejó ahí nomás, ¿no? Pero quiero decir que todo eso en el 60 pasaba todo. Los 60 realmente fueron época muy, muy intensa, que yo viví muy intensamente, y supuestamente Greta también es también de los 60, es un poco menor que yo. Yo nací en el 43 y Greta en el 46. Y Liliana, ¿vos crees que, desde luego que cambió, pero ¿en qué crees sustancialmente que pudiera o podría señalarse un cambio, una condición del escritor, vamos a decirle latinoamericano, local, de ese mundo de los años 60 al margen de que pasó medio siglo y esta sería esas condiciones, ¿no?, que uno tanto envidia? Yo me acuerdo un texto, por ejemplo, del año 62, que lee Vargas Llosa cuando gana el premio Biblioteca Breve. Le pica en este momento la nuca. Están hablando de mí, güey. Claro, porque se llama La literatura es fuego. Claro, y él empieza a hablar de estos círculos académicos, dice ese ser un tanto marginal que ahora empieza a ser apañado o acunado y empieza a conferírsele una especie de estatus oficial, y las oligarquías se dan cuenta que los libros sí importan, y empiezan los premios municipales y las reuniones y los... Sí, igual no me cites tanto a Vargas Llosa, creo que sinceramente creo poco en su discurso, porque debió ser muy impostado, simplemente estaba de moda en esa época, entonces él se plegó a esa moda y cambió. Pero los 60 realmente, es decir, vos no te olvides que en el 59 ocurre la Revolución Cubana. Sí, es decir, que de pronto en Latinoamérica empieza a ser posible una revolución socialista, es decir, y empiezan todos los movimientos sociales en los países del tercer mundo, es decir, hay realmente una gran esperanza. Entonces eso condiciona, y además, es decir, se dan una cantidad de cuestiones, ¿no? Los intelectuales en los años 60 tienen realmente mucho peso. Lo tienen, digamos, hay intelectuales como Sartre, por ejemplo, que tienen una influencia muy grande, no solo en Francia, tienen mucha influencia en Latinoamérica. Es decir, la palabra acá, el peso de los escritores es muy grande. Escritores como Viñas, Sábato, con todas sus idas y sus vueltas realmente, pero era un intelectual cuya palabra tenía peso. En la revista, éramos muy jóvenes, pero yo te puedo asegurar que un editorial de Abelardo Castillo se leía y se discutía. Si nosotros distribuíamos nosotros mismos la revista, ¿no? La distribuíamos por la calle Corrientes, a mí me llamaban la chica del escarabajo, porque yo llevaba los paquetes, y después nos gustaba ir a La Paz, al Café La Paz. En general no era el café al que íbamos habitualmente, pero sí cuando recién sacábamos la revista, porque nos sentábamos a una mesa y seguro que ya veíamos a gente joven que ya la había comprado, mientras terminábamos de distribuirla, ya la había comprado, y ya alguno nos reconocía y venía a la mesa a discutir un editorial. Es decir, en la calle Corrientes vos salías y te ibas a encontrar seguro que amigos, actores, escritores que estaban circulando. Había una gran vida, tenía la literatura. Los libros, mira,
Yo publiqué mi primer libro cuando tenía 23 años. Salieron críticas en todos lados. A mí me parecía natural, pero nunca más volvió a ser así. Puede ser que ocurra ahora, porque bueno, a esta altura ya soy bastante conocida, pero los escritores jóvenes, estaba Piglia, estaba Briante, estaba Batista, Abelardo Castillo ya era mayor que nosotros, teníamos real repercusión, y no solo teníamos, nos sentíamos teniendo repercusión, hablábamos de la generación del 60, que éramos de la generación del 60, cuando nosotros, salvo Abelardo Castillo, ninguno había publicado ni siquiera un libro, y sentíamos que éramos parte de una generación. Es decir, se dan una cantidad de factores realmente. Empieza a tener peso la literatura latinoamericana, y ahí surge el boom de la literatura latinoamericana, bastante injusto, porque la gran literatura latinoamericana ya existía, ¿no? Escritores como Carpentier, es decir, Rulfo, Onetti, ya existían. Pero en ese momento, ya en Europa, se empiezan a ocupar de la literatura latinoamericana y se dan cuenta que acá en Latinoamérica hay mucha más creatividad en ese momento que la que había en Europa. Es decir, se da una cantidad de factores. Entonces, bueno, más la aparición de los hippies, más los Beatles, es decir, acontecimientos de toda índole ocurrieron. Realmente fue una época así, pero no es que fuera idílica, ¿eh? En el 66 tuvimos ya un golpe militar, el de Onganía, que fue muy terrible también. Y ese peso que por ahí tenía el escritor o la escritora, hace no mucho, Fabián Casas dijo, no mucho, pueden ser 6 o 7 años, pero dijo, gracias a Dios que los escritores ya no estamos más en un atril, por suerte dejamos de ser importantes en la... terminó diciendo como algo, pero no quiero citarlo y hacerlo mal, entonces voy a preguntarlo como si lo dijese yo, pero el concepto que me quedó es, si hoy hubiese una dictadura, nadie iría a buscar a un escritor. Es decir, como pasaba en tiempo de Lorca o del franquismo, digo, porque ya no tienen esa representatividad. Hoy un escritor que se juntan en el Café La Paz o en Café de los Angelitos siente que no está sucediendo mucho con eso. A ver, puede pasar con algunos, qué sé yo, si se juntasen, no sé, Mariana Enríquez pero después creo que esa camaradería se perdió, y el escritor, según Casas, tiene a raíz de eso más libertad. No le entiendo lo que quiere decir Fabián, la verdad que no, que por qué tiene más libertad o por qué, por suerte, ya no sé cuál es su suerte, pero tendría que preguntárselo a Fabián Casas, no sé, realmente no entiendo. De verdad éramos jóvenes, tratábamos de escribir lo mejor que podíamos, buscábamos individualmente, cada uno estaba en una búsqueda, discutíamos muchísimo, nos criticábamos como locos. La verdad que todos los muchachos trataban de hacerse levantes, éramos bastante humanos, no sé qué idea tendrá Fabián Casas, pero la verdad sea dicha es que nos divertíamos bastante. ¿Sí? También una cuestión ahí siempre que se pone en disputa, que es el compromiso político de la literatura. Mucha gente, ahora que inauguraste la Feria del Libro, ahí algunos comentaban, qué triste que se politizó así la feria. La pregunta es doble. Por un lado, una reflexión sobre política y literatura, compromiso político y literatura. Venís de una generación que... Sigo siendo... Claro. Mira, realmente eso no cambió. Cuando realmente sentí que estaba tan amenazada la cultura como ya empezó a estar, ¿no? Desde diciembre, vos lo sabés perfectamente, como dijiste, querés dar una clase abierta en Congreso, y yo ya estaba dando la clase abierta en Congreso, y yo creo que hace falta, realmente, llámalo compromiso, llámalo como quieras, pero a mí me parece que en momentos como estos es muy importante que todos, ¿no? Y todas, es decir, nos expresemos y tratemos de, tener un rol
fuerte realmente, sobre todo si sentimos que las cosas no están ocurriendo como queremos. Bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Que vengan las fuerzas del cielo? A mí no me ayudan las fuerzas del cielo. Creo que lo que yo quiero tengo que tratar de conseguirlo, y si es posible conseguirlo con los otros, con la gente que está de acuerdo conmigo. Entonces, llámalo compromiso político, ponele el nombre que quieras. Se hizo tanto abuso de la palabra compromiso que se gastó. Pero la verdad sea dicha, es que creo que yo me siento comprometida con la realidad en que vivo y con la sociedad en la que vivo. Me siento responsable realmente de la sociedad. Entonces creo que necesito actuar. Si yo quiero que algo no sea como es, siento que, bueno, ¿a quién voy a llamar? Es decir, tenemos que ser nosotros los que tenemos que salir, ¿no?, a defender lo que realmente queremos y nuestros derechos. En ese sentido diste un discurso que quedará para la historia, en la misma en la sociedad rural, hablando de un montón de injusticias y con nombre y apellido sobre cuestiones del gobierno, sobre la palabra también, las palabras del gobierno. Contanos un poquito sobre ese análisis que hiciste desde lo lingüístico de las declaraciones. Desde lo lingüístico, ¿no? Sí, justamente yo sabía y tenía plena conciencia y que estaba hablando en la Feria del Libro. Yo no quería hacer ningún discurso panfletario. Quería realmente hacer un análisis desde mi herramienta, que es la literatura. Por suerte, sé usar las palabras. Fíjate que cité a un solo escritor y es Borges. Porque Borges realmente iluminaba algo que yo quería decir. Creo que incluso hasta humor utilicé, porque creo que uno puede utilizar sus recursos, y sobre todo porque a mí cada vez me enoja más eso de esa moda, digamos, que se está usando, sobre todo desde el oficialismo, que es el agravio, ¿no? En lugar de analizar, en lugar de discutir, pero se insulta de una manera realmente sorprendente. A mí me parece pavoroso eso, y creo que lo mejor sería utilizar la inteligencia, utilizar el lenguaje para expresar lo que uno quiere expresar. Yo creo que realmente me las arreglé para decir lo que quería decir, pero creo que, que el texto literariamente es bastante aceptable, no es un panfleto, porque los panfletarios no es lo mío. Claro. No, pero es muy difícil hacerle creer a los panfletarios o a esta gente que se la pasa agrediendo, porque a mí realmente no sé en cuántos puntos pusieron sobre tu discurso en este programa que estaba escuchando, pero sí recuerdo varios pasajes que hicieron desde el de Baccaro. Cuando hablo en plural me refiero a Feynman, Eduardo Feynman, todos los que estaban en La Nación Más, pero decían, ¿cómo puede ser que los zurdos nos hayan desplazado de la cultura? Le digo, pero si el presidente se la pasa... Es decir, ellos creen que poner un mote ya es un argumento. Eso no es un argumento. Llámame zurdo, como, es decir, el divino Cartoon, gran director de teatro, dijo, sí, me considero un zurdo de mierda y un viejo meado. Y sí, porque, es decir, si ellos utilizan esas palabras, bueno, sí, si se sienten bien, es decir, diciendo, bueno, zurdo ya está el argumento, bueno, que digan lo que quieran. Sinceramente, no es esa. Mira, te voy a decir una cosa, yo no pretendí convencer a los que insultan, porque no creo que mis argumentos los convenzan de nada. Simplemente me dirigía a la gente a la que sí le puede interesar, que vean, que lean, que no se dejen engañar con los discursos. Esa es la gente que a mí me importa. No los voy a convencer. Es decir, es muy probable que yo no lo convenza a Feynman. Bueno, listo, puedo discutir, no tengo ningún problema. Pero no, es decir, no es esa la gente a la que yo quiero convencer de algo. Simplemente me interesaba, sí, expresar algo, es decir, hay que saber leer lo que se dice, ¿no? ¿Qué hay detrás de un agravio o qué hay detrás de la promesa dentro de 35 años vamos a estar maravillosamente? Y mientras tanto nos morimos, o nos morimos de viejos, o nos morimos de hambre, nos morimos enfermos porque no hay medicamentos.
No, es decir, acá estamos viviendo, hoy acá. Bueno, eso yo lo quería decir y lo dije. Me acuerdo que dijiste también una frase muy linda sobre el argumento, que yo no me la acuerdo, pero porque automáticamente dije, se la voy a robar. No, pero yo lo del argumento fue muy lindo, pero en realidad ahí lo cité a Borges, sí, en El arte de injuriar. Él lo cita a su vez a De Quincey y dice que en una discusión, creo que filosófica, él dice que no sabe si filosófica o lingüística, bueno, al que estaba discutiendo, su interlocutor le tira en la cara un vaso de vino y el que se le arrojaron el vaso dice, bueno, muy bien, pero falta el argumento. Y bueno, a mí, digo, eso es maravilloso, exactamente. Bueno, sí, te tiran en la cara el vaso de vino, y decís, bueno, ¿y el argumento dónde está? Entonces, a mí lo que me interesa es que la gente se dé cuenta, bueno, me gritan, te califican, sos esto, sos lo otro, qué sé yo, el Estado es una institución criminal. ¿Cómo te van a decir semejante cosa? El Estado es no conocer el funcionamiento del mundo, de las grandes potencias, ¿no? Es decir, no puede subsistir un país sin un Estado fuerte que defienda los intereses nacionales. Es absurdo. ¿Cómo se va a llamar una institución criminal? Entonces, a mí eso es lo que me interesa. Y bueno, de gente que quiere privatizar el Banco Central por DNU. No hay mucho de literario en todo lo que está pasando. Uno da la sensación de que tomás así como están estos personajes y ya funcionan, ¿no? No hay que hacer mucho. No sé ni siquiera si funcionan. Mauricio Koch me contaba que les dijo a sus alumnos, miren, si yo escribía un cuento con las cosas que están pasando acá, Liliana me decía, no, es inverosímil, es demasiado exagerado. No puede ser. Liliana Hecker, muchísimas gracias por esta visita. La visita tuya y de Greta, es la protagonista de Noticias sobre el Iceberg, novela que pueden conseguir en cualquier librería, que publicó Alfaguara, que está buenísima. Yo la tengo toda anotada, toda escrita. Ya lo vi. Sí, no, y nunca hago esas cosas, pero bueno, venías vos y además, como yo pasé por tus claustros también, cada línea tuya es como una adenda a tus clases. Gracias por esta visita, felicitaciones por la novela y por todo lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me encantó estar acá, así que bueno. Y un abrazo a Ernesto, quien está dedicado al libro, que está ahí afuera firme siempre, el hombre de los ojos azules. El hombre de los ojos azules. Cada vez más churro, Ernesto. Así es. Los años lo ponen cada vez más lindo. Tiene una facha. Hasta la próxima, Liliana, gracias.